Ecuador entra a su 10º día de protestas contra el gobierno. Grupos indígenas piden al presidente Guillermo Lasso que, entre otras exigencias, rebaje el precio de la gasolina. Este martes, Ecuador, específicamente Quito, estuvo marcado por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que siguen pidiendo reformas económicas, sociales y políticas al gobierno de Lasso, en el marco de una economía desestabilizada por la pandemia. La jornada del día de ayer se concentró en la capital del país, a donde llegaron miles de personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como trabajadores y estudiantes, quienes se han sumado a las protestas denunciando el alto costo de la vida en la dolarizada economía ecuatoriana en medio de un contexto de estado de excepción decretado por el mandatario. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó la muerte de un manifestante indígena al registrarse una supuesta confrontación con la fuerza pública. Sin embargo, las autoridades indicaron que presumen que la persona tuvo una consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo y de esta manera ascendieron a 2 las víctimas en las manifestaciones, según la Alianza. Y en su balance más reciente, el Grupo de Derechos Humanos dio cuenta de al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas. Así comenzamos, amigos, esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Les saluda José Enrique Robles. Hoy vamos a estar hablando sobre las protestas en Ecuador, que hoy cumplen 10 días. Entre otras demandas, los indígenas, estos pueblos originarios del país, exigen un control en el precio del combustible, así como un mayor presupuesto, sobre todo en temas de seguridad, de salud y de educación. Es parte de lo que está pasando en nuestro continente. Hoy nos vamos a ir a esta región del mundo para profundizar sobre el tema. Bienvenidos. Estas manifestaciones son lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a las que se han sumado estudiantes y trabajadores, representando una figura importante de la representación política del país. Con una amplia capacidad de convocatoria, la CONAIE tomó fuerza en 1990 con un histórico levantamiento que logró la entrega por parte del gobierno de 2,3 millones de hectáreas de tierras a comunidades de la Amazonía y la Sierra Andina. Actualmente, su brazo político Pachacutic es la segunda fuerza en el Parlamento, donde la oposición hace mayoría. Entre los años 1997 y 2005, el movimiento aborigen participó en revueltas que derrocaron a 3 mandatarios. Y en el año 2019, el grupo encabezó violentas manifestaciones por casi 2 semanas que dejaron 11 muertos y más de 1000 heridos, obligando al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás en la eliminación de millonarios subsidios a los combustibles, una condición atada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, este grupo es liderado por Leonidas Issa, enfocado en denunciar el alto costo de la vida en la dolarizada economía de Ecuador. Les contamos también que algunos manifestantes indígenas ecuatorianos se reunieron este pasado martes en la Universidad Central de Quito, lugar que usan como alojamiento durante el periodo de protestas y donde expresaron su opinión en cuanto a la gestión y respuesta que les ha dado el gobierno de Lasso en cuanto a sus demandas. Allí también se registraron algunos hechos irregulares. Vamos a verlo. Pero y ahora ya de que él ya no nos hace caso, pues ya el pueblo mismo ya sabrán tomar decisiones, que él ya tocará ya abandonarse, pues porque no puede gobernar, no quiere entender a las bases, no quiere entender a la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué nos toca? Que nos deje otra gente que administre, que lidere a nuestro querido Ecuador. Nosotros estamos realizando un paro pacífico prácticamente, pero la policía, el ejército mismo ha venido a nosotros, contra nosotros, ha venido atacándonos. Amigos, pero vamos a ser exactos. ¿Qué piden en este momento los indígenas que protestan contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso y a qué se debe toda esta revuelta? Principalmente buscan una rebaja al precio de la gasolina que ha
también presentado un incremento en estos últimos 2 años. Por otra parte, también piden el control de precios agrícolas, la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas, una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, más empleo y presupuestos de salud, educación y seguridad. Son los puntos más importantes que presentan en cuanto a exigencias los indígenas en este momento en Ecuador, y han pedido también un diálogo, pero ya lo han condicionado, pidiendo que se derogue el estado de excepción en las regiones donde esta medida tiene cumplimiento hasta el momento. Son 6 de las 24 provincias de Ecuador que están normadas actualmente por el estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y en este caso el mandatario dice que esto busca desestabilizar el país. Vamos a leer precisamente lo que ha dicho el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que declaró el estado de excepción en las 3 provincias en su momento, y ahora ya son 6 las que están presentadas en el caso del estado de excepción. Esto con respecto a cómo ha reaccionado el gobierno. El presidente ecuatoriano Lasso hizo nuevamente un llamado al diálogo, alegando que respondió a las solicitudes de las organizaciones indígenas y quienes, según él, respondieron con violencia y nuevas amenazas de atacar la capital del país, Quito. El pasado 18 de junio, el presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción en las 3 provincias, en su momento más afectadas por los bloqueos de vías y carreteras en el país, esto debido a las protestas llevadas por el sector indígena, sumándose 3 más este martes. Y en la medianoche del sábado, el mandatario declaró el inicio de esta medida, comprometiéndose públicamente a defender la ciudad capital de Quito, así como todo el territorio nacional. Y de esta manera Lasso buscó movilizar a las Fuerzas Armadas y ordenó un toque de queda nocturno, además de suspender algunos derechos ciudadanos como el de sostener reuniones públicas. Las 3 primeras provincias de Ecuador en donde se impuso este estado de excepción fueron Pichincha, cuya capital es Quito, Imbabura y Cotopaxi, en las cuales se registra una alta presencia de indígenas y donde han reportado una grave conmoción interna. Sin embargo, el lunes el gobierno ecuatoriano decidió ampliar este estado de excepción a otras 3 provincias debido a la violencia registrada durante las recientes protestas. La medida se extendió así a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, dando un total de 6 provincias bajo este estado de excepción. Y en este sentido vamos a ver lo que dijo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso cuando hizo un llamado al diálogo. El pasado día sábado contesté los pedidos de la CONAIE. Aquí está la carta. Su respuesta: más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Y luego de esto, también el presidente se pronunció y escribió lo siguiente a través de su cuenta en la red social Twitter. He confirmado mi asistencia al diálogo impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es nuestro deber llegar a los consensos por el bien del país. Ecuador quiere paz. Esto dijo @Lasso Guillermo recientemente en torno al diálogo impulsado por varios sectores e incluso ONGs respaldadas por organismos internacionales. Por su parte, en respuesta este pasado martes, el líder de la organización indígena ecuatoriana CONAIE, Leonidas Issa, exigió a las autoridades que deroguen el estado de emergencia, una medida que fue extendida en varias provincias para reducir las protestas que provocaron el bloqueo de carreteras en toda la nación. El gobierno nacional, el movimiento indígena del Ecuador, agrupados en la CONAIE y las otras organizaciones sociales movilizadas, estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional
para bajar las acciones represivas, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque El Arbolito. Dejamos expresado nuestra voluntad en este proceso, pero siempre hemos dicho, este proceso de diálogo con resultados. Ese espíritu bélico realmente ha exacerbado los ánimos de los que venimos por una respuesta y encontramos con las balas. ¿Y cómo está la situación en este momento en la capital ecuatoriana, Quito? Vamos a ver un reporte que nos ofrece a esta hora nuestro corresponsal Héctor Velázquez. Saludos y buenos días. Y gracias por este nuevo enlace desde Quito, Ecuador, con las informaciones más importantes con respecto al paro nacional que vive actualmente el país. Hoy es el día número 10 de este paro nacional y se encuentran suspendidos los servicios de transporte público, el Ecovía y el trolebús, de los principales para la movilización dentro de toda la ciudad como tal. Nos encontramos en este momento en la avenida Naciones Unidas de Chiris, que generalmente hasta ahora se encuentra con un poco más de movilización, tanto peatonal como vehicular. Recordemos que todo este proceso de manifestaciones, que ya lleva 10 días, inició desde los extremos de la ciudad, tanto del sur como del norte, y en este momento han ido avanzando por diferentes sectores. Según la CONAI, las organizaciones indígenas que se encuentran promoviendo el paro nacional y todas estas manifestaciones, uno de los principales motivos está relacionado con el congelar el precio del diésel y de la gasolina extra, así como la eliminación de la moratoria de la banca privada, pública y cooperativas. El gobierno nacional ha dado respuesta a varios de estos temas, sin embargo, hasta el momento no se ha establecido el diálogo que no solamente esperan las organizaciones involucradas, sino también la ciudadanía, dado la paralización de las actividades comerciales que se encuentran en este momento, recordando que venimos de un proceso post-pandémico que se ha visto duramente afectado en los diferentes escenarios económicos del país. En este momento, según los últimos reportes emitidos por la Policía Nacional, son más de 100 uniformados heridos entre policías y Guardia Nacional. Por otro lado, son más de 30 las unidades entre patrullas y motocicletas que se han visto afectadas, algunas con pérdida total, y más de 80 personas detenidas en el proceso de manifestaciones. Según organizaciones de los derechos humanos, son más de 39 personas con sus derechos vulnerados y más de 50 manifestantes heridos en los procesos de manifestación. Nosotros en este momento seguimos atentos, por supuesto, a todos los detalles que siguen surgiendo y a los acuerdos a los que se vayan llegando entre las organizaciones involucradas. Y con este avance informativo volvemos con ustedes a los estudios de Globovisión en Caracas. Era Héctor Velázquez a esta hora desde Quito, capital de Ecuador. Pero vamos a continuar profundizando este tema a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y sociales que esto tiene? Lo revisamos después de comerciales.